tal? Estamos aquí en Televisión Universitaria de la Ciénega. En esta ocasión nos encontramos con el doctor Benjamín Fernández Bogado y está aquí para hablarnos ahora un poco acerca de la formación que debe tener un periodista especializado en el área de televisión. Doctor, ¿qué tal? Un saludo cordial, me da mucho gusto estar con ustedes en este set y con jóvenes trabajando para mejorar la capacidad de la televisión como un instrumento de comunicación. Primero les debo decir que estoy muy contento. Hace mucho que no estoy en un set de televisión, estuve como presentador de noticias en Paraguay por casi 15 años y este ha sido mi hábitat durante mucho tiempo. Y hemos hecho muchas tareas innovadoras en el ámbito de la televisión. Yo creo que una de las cuestiones importantes es tener la percepción del objeto. Y cuando hablo de la percepción del objeto, digo no solamente al que toma la imagen, sino al que ofrece un texto que sea original y armónico con la imagen. Generalmente o repetimos con la imagen lo mismo que hacemos con el texto o viceversa, y a veces lo hacemos también con una presentación que vuelve a decir lo mismo que ya va a ser contado posteriormente. Una de las cosas importantes es acostumbrarse a contar historias en pocos minutos. Siempre tuve como uno de mis objetivos en el equipo de trabajo con quien mantenía unos 4 informativos cotidianos que cada uno pudiera contar en 2 minutos temas muy complejos. Y a eso le solía decir algo también que era una especie de imperativo, yo diría hasta casi gimnástico, que una persona que grabara algo contando una historia nunca triplicara la cantidad de minutos de lo que iba a ser posteriormente emitido. O sea, un buen camarógrafo es aquel que puede resumir grabando, pongámoslo, en 6 minutos lo que va a ser una historia de 2. La otra cuestión muy importante es entender la cuestión del lenguaje visual. Alguien que trabaja en televisión debe ponerse en el plan del televidente, de cómo contar una buena historia, siendo el televidente un actor activo por un lado y por otro lado también crítico. Aprender a que no somos nosotros que le ofrecemos cualquier cosa para que ellos puedan deglutirla, sino que debemos entender que existe un respeto que debe darse hacia el que ve algo contado en televisión y en donde debe existir esa triple armonía. Saber de qué se trata el objeto que vamos a contar la historia. 2, establecer un ritmo de lenguaje visual en torno al mismo. Y 3, saber en comprender y entender de que detrás de una historia que tiene un doble esfuerzo extraordinario que significa lo escrito y lo presentado en forma fílmica, en forma de imagen, debería sacar una conclusión sobre la que realmente impacte con esa armonía que hablaba de texto y de imagen al mismo tiempo. Así es. Bien, usted nos menciona, digamos, algunos elementos como claves para armar una noticia en televisión y supongamos ahora que nos metemos en cuanto a la estructura, digamos, un poco ya más narrativa desde el ámbito periodístico. ¿Cuáles serían como los principales puntos que tendríamos que rescatar a la hora de contar una historia en televisión o en video? Una historia en televisión se determina en los primeros 20 segundos. O sea, si en los primeros 20 segundos iniciales no logras captar la atención de la gente, no lo vas a lograr en los siguientes 1 minuto 30 que puede valer una historia en televisión. O sea, es muy importante, así como se habla del lead en la historia de la crónica periodística, es muy importante la forma como uno introduce el tema. Y en eso pueden variar desde la presentación de que haga un reportero con un stand-up bastante atractivo si sabe resumirlo, puede ser una entrevista entresacada alguna parte que sea suficientemente atractiva. Yo también estoy de acuerdo con el uso de música en el tema del contar historias, porque considero que es un recurso extraordinariamente importante y gravitante a la hora de hacer que las historias sean diferentes, atractivas y también notoriamente despierten la curiosidad de la gente. Lo peor que puede pasar es que una historia sea aburrida, repetida, que se parezca a las 2 anteriores y a las 2 que van a venir posteriormente, porque eso demuestra que no existe el concepto de entender qué es lo que el público desea y el público ambiciona. Pero vuelvo a decir, una buena historia es aquella que se cuenta en los primeros 20 segundos. Así es. Bien, igual retomando un poco sobre lo que usted mencionaba minutos antes en su conferencia, sobre los retos que tiene el periodista ante los cambios de era, esta transición como usted le llamó, digamos que también qué retos se encuentran ahora en el ámbito televisivo para digamos, trascender de alguna forma con nuestras historias.
Bien, esa es una gran pregunta. Yo creo que la televisión ha encontrado una única manera de contar historias que se denomina infotainment, o sea, información con entretenimiento. Y desafortunadamente hemos visto en América Latina un modelo de información con el que estoy completamente en desacuerdo, que es la información que implica una exacerbación del morbo, de la crónica roja, de la tragedia, del dolor, de la muerte, de los heridos. O sea, ese tipo de historias de golpes bajos a lo que la televisión nos ha venido acostumbrando como el único modelo atractivo de contar historias. Estoy en desacuerdo con eso. Yo creo que hay muchas historias más atractivas que el dolor individual, que no necesita convertirse en espectáculo y no necesita ser reconstruido como un material en el cual aquella persona que no esté pasando por una circunstancia similar se sienta bien porque al otro le va mal. Yo creo que ese tipo de televisión degrada, destruye, diluye y fundamentalmente margina el valor de la información y el de contar historias, que hay muchas más interesantes e importantes y trascendentes que aquellas que solo se reducen al infotainment o se reducen a lo trágico, a lo amarillento, a lo que vive del morbo de ver a alguna persona o alguna comunidad viviendo una tragedia determinada. Bien, acá por ejemplo en México, digamos, la sociedad en general mexicana está un poco más acostumbrada a lo que es la cultura del entretenimiento, o digamos, por ahí algunos autores mencionan que es una sociedad de la telenovela, ¿no? Entonces ahora tenemos que, ese es el gran reto, ¿no? Destacar con nuestra información para de alguna forma también ganar audiencia. Yo creo que hay más historias que contar que esas. Hay un texto de Mario Vargas Llosa que se llama La Sociedad del Espectáculo, donde él también hace una fuerte crítica a esto. Primero se publicó en forma de un ensayo en Letras Libres y posteriormente se hizo un libro del Nobel peruano. Yo creo que hay muchas historias atractivas que contar. Yo le digo porque yo he trabajado en televisión contando historias que son atractivas para la gente y fue un éxito económico, un éxito comercial, un éxito cultural, un término periodístico. O sea, no lo hablo desde el lugar del teórico, lo hablo desde la posición de alguien que hizo durante mucho tiempo el informativo de calidad, que ganó varios premios internacionales y que demostró que se puede contar historias tan atractivas, tan importantes, que no se reduzcan simplemente, vuelvo a decir, al morbo, a la tragedia, a la corrupción. En varios países del mundo ese tipo de información no forma parte de su grilla de programación. Y las cosas funcionan muy bien. Y la televisión cumple un rol importante, no solo de contar historias, sino de investigarlas. Y hay trabajos muy buenos hechos sobre ese sentido. La televisión tiene el maravilloso sentido de que concentra en su lenguaje las aristas de texto, de imágenes y de sonido. O sea, es un medio de una capacidad que yo considero que tendríamos que respetarla y valorarla y ensancharla, y no hacer de ella simplemente, vuelvo a decir, el retrato de lo truculento, de lo trágico, de lo banal. Bien, igual rescatando un poco de lo que usted nos menciona, ¿usted considera que la televisión, digamos, valiéndose de estos recursos, el sonido, la imagen, la televisión como medio, le suma cierta objetividad al periodismo? Digo, ya nos han dicho bastantes autores de que la objetividad del periodismo es hasta cierto punto inalcanzable. Una de las cosas que siempre les decía a las personas que trabajan en periodismo televisivo, mire que este es el medio que menos perdona al chapucero, al hombre mal formado, al periodista que no conoce del tema que va a abordar. Y mi gran maestro y mi querido preceptor en Harvard llamado Bill Kovach, probablemente el periodista más ético de Estados Unidos, él reivindica el retorno al periodismo objetivo, pero no como una antítesis del periodismo subjetivo, sino en el sentido de la valoración del objeto, de que sepas de lo que vas a comunicar y de lo que vas a hablar. Si el objeto de tu investigación periodística es una persona, dedícate a esa persona con el mayor rigor posible, de manera tal a que hagas conocer lo que realmente importa como noticia. Y lo mismo si se trata de un partido, de una institución, de un hecho determinado. O sea, la reivindicación del objeto como una tarea que el periodista televisivo debería profundizar. O sea, respetarlo también, acercarse a él con el valor y con la trascendencia que tiene como objeto. Entonces, el objeto ya no es la antítesis a la cuestión subjetiva. El objeto es un valor que necesita ser descrito, que necesita ser referenciado, pero con la mayor cultura, con el mayor conocimiento y con la mayor percepción posibles.
Muy bien. Igual para finalizar, y es otra idea que tenía por ahí dando vueltas en la cabeza y que ya va un poco separado de lo que hemos hablado, digamos, la relación que usted encuentra entre lo que es televisión y cine y valiéndose de esta herramienta que es el cine para la formación del periodista. Yo celebro muchísimo la existencia de estas pequeñas cámaras que son capaces de retratar con alta definición lo que anteriormente era solo patrimonio y monopolio de algunos sectores productores de cine que necesitaban una cámara muy costosa para producir algo. Estoy también en ese sentido fascinado por lo que está pasando en México con estos cambios en materia televisiva. Siempre González Iñárritu me pareció un hombre brillante. Babel me parece quizás una de las películas más grandes que he visto en mi vida. Un hombre con un respeto absoluto sobre el sujeto y una gran capacidad para relatar 5 historias al mismo tiempo para terminar en una de ellas. No me gustó tanto Bergman, sí me gustó el retrato y el relato fílmico. Rescato mucho a su camarógrafo, que realmente es capaz de contarnos una historia sin corte que me parece maravilloso. En lo demás, me parece que hay un González Iñárritu siempre mejor y eso es bueno para un director. Lo peor es que termines haciendo una película que es la mejor y que ya nunca va a ser superada, que es lo que le pasó a García Márquez con 100 años de soledad, que no pudo producir más un buen libro después de que le tocó el Nobel a los 40 años. Y yo creo que ese tipo de retrato hace de que también los cineastas mexicanos, y ustedes tienen una larga tradición de cine, vuelvan a ocupar un lugar trascendente en la historia de América Latina con un relato descarnado, capaz de hacernos conocer en profundidad el sentido y el retrato de lo mismo. En este momento hay una película con un famoso actor mexicano siendo filmado en el Paraguay y hay una película paraguaya llamada Siete Cajas que ha llegado a los mejores lugares con un presupuesto realmente muy bajo que realmente demuestra la gran capacidad que tiene hoy la tecnología de acercarnos a contar historias a sectores que anteriormente no podían hacerlo. Hay otra película que yo apoyo mucho porque a mí me gusta mucho el cine. Hice cine antes de la televisión, gané un gran premio documental invirtiendo $40, derroté a las grandes empresas mundiales, a Televisa, a BBC, a CBS, y gané el gran premio de historias contadas en televisión en el año 1985. Y la historia era muy sencilla. Entramos a un hospital psiquiátrico y un demente contaba la historia y denunciaba las condiciones del hospital psiquiátrico de una manera poética. Y el retrato era doblemente fulminante. Era un golpe al sentimiento, pero también un golpe a la realidad injusta y degradada que vivían los internos. Se cambió a partir de esa película, que duró 9 minutos, la historia de los neuropsiquiátricos en el Paraguay. O sea, a mí me parece que el poder que tenemos para contar historias es mucho más grande que lo que nosotros creemos. Y hoy con una tecnología barata, yo tengo un hijo que se dedica a las cuestiones documentales, ha ganado premios contando historias con un teléfono celular, ¿no? Y eso demuestra de que hoy esas posibilidades antes no teníamos. Ahora sí está disponible para cada uno de ustedes y eso es posible contar historias hoy con un costo realmente muy bajo, pero que necesita tener siempre esa capacidad de hacernos reconocer en la realidad a nosotros mismos. Y yo creo que en ese sentido el cine mexicano nos está trayendo esa imagen de la soledad en Babel y la imagen del fracasado en Bergman. Y creo que González Iñárritu y otros muchos directores mexicanos, no son los únicos, Cuarón, hace muy poco tiempo, también nos ha contado de que es posible contar historias mucho más fáciles que las que teníamos antes. Pero hay que tener una buena idea, hay que tener un buen guión y hay que tener un gran respeto a los que van a ver esas historias. Muy bien. Doctor Benjamín, pues algo que guste agregar para finalizar. No, que me alegra mucho venir siempre a México, ¿no? A veces creo que este pueblo tan hermoso, con una sociedad tan extraordinariamente cálida, no se merece la imagen que se tiene de él en el mundo. Es terrible venir a un país que te digan cuídate mucho, que no te pase nada, ojalá no te maten, que el Papa hable de mexicanización de la Argentina. O sea, me preocupa mucho de que los gobiernos de México no estén a la altura de la calidad y de la calidez del pueblo mexicano. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor, igual por estar aquí. Estamos, como les comenté al principio, en el laboratorio de televisión del Centro Universitario de la Ciénega y pues un gusto que nos haya acompañado el doctor Benjamín Fernández Bogado. Él es paraguayo, es periodista, académico y investigador, me parece también.